poeta que salió de Venezuela en 2014 y pasó por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia en búsqueda de nuevos horizontes. Un joven que llegó hasta Santa Marta desde Caracas y ahora se dedica a ayudar a sus compatriotas venezolanos en el laberinto burocrático que implica asentarse en otro país. Una niña que llegó al norte de Santander para completar su 6º grado de escuela y recuerda con añoranza su Venezuela natal y la familia y amigos que dejó atrás. Son pequeñas fotos y momentos de una película que se replica en miles de casos, los de inmigrantes venezolanos que han quedado desperdigados por todo el mundo. Muchísimos han llegado a Colombia en búsqueda de una nueva vida, pero también han recalado en otros países de Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos. A veces deben aprender otro idioma y conocer una nueva cultura de golpe, sin escalas. ¿Por qué tantos venezolanos han salido de su país en los últimos años? ¿Cuál es la situación económica, social y política que explica este fenómeno? ¿Qué ocurrió y qué está ocurriendo en Venezuela? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También pueden seguirme en mis diferentes redes sociales en donde publico además información sobre mi vida, sobre la historia de Colombia, sobre los videos que voy a publicar en YouTube, sobre efemérides. Pueden encontrar distinta información. En Instagram, Facebook o en Twitter me encuentran como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Vida y muerte de Hugo Chávez. Para poder abarcar debidamente los últimos 20 años de historia venezolana, es fundamental comenzar hablando de quién fue el hombre más fuerte del país y la región en un momento bisagra de América Latina. Se puede decir que la influencia de Hugo Chávez en la geopolítica comenzó a vislumbrarse en el año de 1982, cuando el por entonces joven comandante fundó el movimiento bolivariano Revolución 200. Ya desde su nombre, este grupo que buscaba reformar el ejército y encaminar la construcción de un nuevo país ponía de manifiesto la admiración de Chávez por Simón Bolívar. Por ese entonces, se estaban por cumplir los 200 años del nacimiento del prócer. Pero el verdadero momento en que Chávez saltó a la escena venezolana fue el 4 de febrero de 1992, cuando encabezó un levantamiento y posterior intento de golpe de Estado en varias ciudades simultáneamente. Unidades militares acantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. Estos fueron los puntos del mapa en los que las tropas comenzaron a tomar el poder. Sin embargo, no pudieron doblegar a la Guardia Nacional de Venezuela y la maniobra quedó sin efecto. Pero Chávez consiguió saltar a los medios de comunicación y su rostro empezó a ser conocido mundialmente. Ante las cámaras presentó su rendición, se instaló como líder de aquel movimiento que había intentado tomar el poder y prometió volver. En un clima político de gran inestabilidad, Chávez fue llevado a prisión y quedó expulsado del ejército mientras la cúpula de poder venezolano parecía descascararse. Encerrado pero observando atentamente el tablero de ajedrez, coescribió el libro Cómo salir del laberinto y el título pareció casi profético. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Sabía que pronto saldría en libertad y que allí lo esperaba un panorama cargado de posibilidades. Su popularidad había aumentado notablemente tras el intento de golpe y a la vez él tejía alianzas con distintos partidos de izquierda nacionales. Hacia 1994, ya liberado e indultado, Chávez se concentró en fortalecer un frente político con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 1998. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariano. Los resultados fueron muy positivos. Con el 56.2% de los votos, se convirtió en el presidente del país por el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Se abría entonces una nueva etapa completamente distinta a lo que se conocía hasta ese momento. Chávez gobernó el país hasta 2013, reelecciones mediante, pero murió de cáncer dejando tras de sí un gran hueco vacante. Hacía tiempo que su salud se venía deteriorando y muchos veían menguar su liderazgo luego de más de una década frente al país. Su tiempo de apogeo estuvo signado por fuertes apoyos y férreas resistencias. Amado y odiado, cuestionado, denunciado. La única verdad que todos comparten es que Chávez no pasó desapercibido. Fue el artífice de un cambio regional que conformó un bloque político en América del Sur y que acompañaron los gobiernos de Bolivia, Brasil y Argentina, entre otros. Chávez fue el centro de un sistema de alianzas que incluyó a Evo Morales, Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner y Rafael Correa, entre otros mandatarios como Michelle Bachelet y Fernando Lugo de Chile y Paraguay respectivamente. Algunas de las principales acciones que Chávez emprendió en Venezuela para encarar su tan mentada transformación del país incluyeron programas sociales, asistencia sanitaria, ayudas económicas directas para los sectores pobres del país, control de precios, expropiaciones y diversas medidas que algunos calificaron como asistencialismo y otros como justicia social. La polarización en torno a la figura de Chávez y sus políticas se agudizó con el correr de los años. Su carisma era innegable, pero aquello que lo convertía en un líder de masas también despertaba el recelo y disgusto de otra parte de la población. Hubo tiempos de bonanza y otros de retracción y escasez. El concepto de populismo comenzó a leerse cada vez con más frecuencia entre analistas internacionales en torno a su persona. Esa palabra incluso se sumó a las charlas de café y conversaciones habituales entre ciudadanos de todo el mundo. Nosotros debemos pararnos allá arriba en el Ávila y mirar 200 años atrás y decir: Bolívar, no araste en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre. Chávez fue en gran parte una de las caras más visibles del populismo. Pero, ¿qué significa realmente? La palabra populismo tiene generalmente una carga peyorativa, negativa. Ha sido tan utilizado que en cierto sentido se convirtió en un término impreciso. A grandes rasgos hace referencia a aquellos gobiernos o sectores de la dirigencia que llevan adelante medidas con el objetivo de ganar el apoyo de la población. Se suele cuestionar que éstas no buscan transformaciones profundas del sistema, sino preservar el poder. Desde el chavismo y otros movimientos similares, se planteaba que las políticas que buscaban aumentar el consumo de la población y mejorar sus condiciones de vida transformaban para bien la realidad de los sectores históricamente más desfavorecidos. Lo cierto es que la era de Chávez terminó con su propia muerte y fue a partir de 2013 que se abrió una nueva etapa encabezada por su sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El hasta entonces vicepresidente Nicolás Maduro. 2013, año histórico. La crisis económica de Venezuela
se considera que comienza a acelerarse alrededor del año 2013, cuando ocurre el forzoso traspaso de mando y la muerte de Chávez. Como todo proceso político y social, es multicausal. Sus fechas no son de un día para el otro y los diversos analistas hacen estudios a veces muy divergentes. En términos generales, cuestiones como la hiperinflación en el costo de vida, los índices de pobreza y la migración masiva son los pilares fundamentales que nos sirven para analizar en más detalle la situación general de Venezuela en la última década. En lo que respecta a la economía, a partir de 2013 ocurrió un fenómeno que sería casi un efecto dominó en la caída de los indicadores de la situación del país: la baja en los precios del petróleo. Recordemos que la economía venezolana estaba fuertemente atada al crudo, de modo que en sus distintas etapas de cotización fue el motor que impulsó o que derrumbó todo lo que se había edificado sobre él. La crisis mundial de 2009 fue un precedente que no tardó en impactar directamente en la economía del país. Entre 1998 y 2008, el precio del petróleo pasó de 9 a $130 el barril. Fueron los tiempos de auge que coincidieron con la primera etapa de los gobiernos de Hugo Chávez. Sin embargo, para fines de esa misma década, el precio había bajado a $50. La pérdida de productividad dio paso al declive de la producción de petróleo y empezó a poner un manto de alerta en todos los números de una economía dependiente de ese recurso. A tal punto es importante el crudo en la vida diaria de Venezuela que el analista Diego González Cruz considera que no puede entenderse la historia del país desde 1917 si no es a través de esta variable, el petróleo. La recesión venezolana comenzó a ser una realidad más palpable entre 2010 y 2013 y entró ya en una caída muy pronunciada bajo la gestión de Maduro. Con el 96% de la economía local de exportación atada al precio del barril, las consecuencias de esta crisis parecían no tener fin. Uno de los puntos más oscuros de este bajón tuvo lugar en el año 2019 con una dramática caída de la producción en la petrolera venezolana estatal PDVSA. Distintos analistas ya han calificado este periodo de colapso industrial. Es el caso de Rafael Ramírez, quien escribió un extenso artículo en el portal politicaexterior.com en el cual adjudica la situación principalmente a cuestiones de índole política. El autor señala que se sucedieron 7 años de mala gestión y purgas políticas, además del desmantelamiento de las estructuras directivas de Petróleos de Venezuela S.A. El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, muestra que Venezuela produjo solo 527,000 barriles de petróleo al día en septiembre del año 2021. Esto equivale a una caída de 2.49 millones de barriles diarios, es decir, una disminución del 82.9% de la capacidad de producción de petróleo en comparación con los niveles de 2013. Pero detengámonos un poco con los números y pensemos ahora cómo todo esto se tradujo en la vida cotidiana de los venezolanos. Las imágenes en los medios de comunicación internacionales se suceden desde hace años y muestran escenas dramáticas: góndolas de supermercados casi vacías, carnicerías que exhiben apenas unos pocos cortes de carne, pero parecen desabastecidas, personas pagando pequeñas raciones de alimentos con una pila de billetes cuyo valor es cada vez menor, y familias viviendo en condiciones de pobreza extrema. Vayamos entonces a los datos concretos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, para el mes de septiembre del año 2023, una familia en Venezuela necesitaba 126 salarios mínimos mensuales para costear la canasta básica alimentaria. Pero desde marzo de 2022, el salario mínimo y las pensiones se mantenían en 130 bolívares, un monto que ha perdido poder de compra ante el alza de la cotización del dólar en el país, donde los comercios usan la divisa como referencia para fijar los precios. Esto se traslada a una cifra rotunda. El 53.3% de los venezolanos, según estos informes, vive por debajo del umbral de la pobreza.
A los bajos salarios se le suma el aumento sostenido y constante de los precios. Solo entre enero y julio de 2023, la inflación se disparó un 115%, es decir, que el valor de casi todos los productos de consumo básico subió a más del doble en apenas el primer semestre. Ese índice fue señalado en distintos informes del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, un ente integrado por economistas y expertos al margen del Banco Central. En julio de 2023, la inflación escaló más de 7 puntos en 30 días, en una aceleración que va de la mano con el alza del precio del dólar. Esto explica la imagen de ciudadanos utilizando una enorme cantidad de billetes para costear productos básicos, debido a que la moneda nacional, el bolívar, está fuertemente devaluado. No se encuentra nada, entonces ellos tienen que estar a la seguridad porque uno anda desesperado buscando a ver qué consigue para comer. Esto es como si yo estuviera comprando en aquel tiempo, cuando estaban la otra gente, carne para el perro. Ahora esto es carne para uno, pero para no decir que uno somos animales. El pote del azúcar. No tengo lo que queda de arroz. Pasta. Ajá. Sobría por su ausencia. Botellas de agua. Ahondemos ahora en las dificultades diarias que enfrentan los pobladores de un país que hasta hace algunos años se percibía como próspero y un punto de referencia en la región latinoamericana. ¿Cómo es vivir hoy en día en Venezuela? El día a día. Año 2015 en la capital de Venezuela, Caracas. Cada mañana, decenas de personas se acercaban a un supermercado ubicado en el este de la ciudad para hacer fila. Aún no había amanecido, pero las alarmas de muchos vecinos de la zona estaban fijadas para la madrugada. Había que guardar un sitio privilegiado para el momento en que el supermercado abriera sus puertas. Como si se tratara de las inmediaciones de un estadio en las horas previas al recital de un cantante mundialmente famoso, las personas aguardaban que se hiciera la hora, pero no llegaba ninguna celebridad. Era un camión provisto de víveres y productos de uso diario. Las cabezas de todos giraban para seguir de cerca, con expectativa, el recorrido del camión que se acercaba al supermercado para dejar su carga. ¿Traerá aceite, jabón, cloro? Aquellos productos se habían convertido en los más buscados, los menos vistos. La escasez empezaba a preocupar. El camionero, antes de estacionar, se asomaba a la ventanilla y anunciaba: azúcar. Quienes formaban la fila desde temprano sabían que ese día volverían con unas cuantas bolsas. El portal BBC Mundo cubrió la situación del país en medio de la crisis por la escasez y planteó algunos elementos de análisis interesantes. A veces me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. ¿Cómo influía la regulación de precios, el contrabando y el rol de las empresas productoras? La situación es más compleja de lo que parece a simple vista y las opiniones son tan diversas y polarizadas que resultan a veces completamente contrarias. Por ejemplo, el periodista Daniel Pardo publicó en el portal web de la BBC que por semana los venezolanos dedicaban unas 5 horas a hacer las compras y recorrían al menos 3 supermercados buscando precios y productos específicos. A la vez, la mayoría de las casas contaban con stock de productos acumulados. Con la escasez y la inflación como principales preocupaciones de los habitantes, más aún que la inseguridad y otras problemáticas que habían ganado el primer puesto en encuestas de años anteriores, la mayoría de las familias vivían y viven con la obsesión por equiparse de productos. En esas filas en los supermercados de Venezuela, según un informe realizado por Data Analysis, la mayoría de los que aguardaban para entrar a comprar primero eran revendedores. El contrabando, que en Venezuela se suele llamar bachaqueo, en referencia a un tipo de hormiga muy común de ese país, se convirtió en un problema que camina en paralelo con la falta de productos en los negocios. Toda esta situación generó redes de comunicación en los barrios y sistemas de trueque.
Cuando aparece alguna mercadería que en cierta temporada cuesta conseguir, el dato va pasando de familia en familia y como las hormigas, muchas personas se dirigen específicamente al lugar que lo tiene para comprar todas las unidades. El fenómeno se fue complejizando con los años y mientras el gobierno de Nicolás Maduro culpaba a las empresas productoras de alimentos por esconder ciertos productos y no distribuirlos correctamente, los economistas críticos al gobierno aseguran que todo esto es consecuencia directa de las políticas de control de precios. Ángel Alayón, economista de la revista Pro Da Vinci, planteaba que el contrabando era consecuencia directa de la escasez y no causa de ella. El gobierno, en cambio, afirmaba que ese tipo de maniobras desestabilizaban la economía, por lo que llevaron adelante miles de incautaciones. Otro elemento que la oposición señala como causa de la crisis es la emisión descontrolada de billetes, las restricciones bancarias en el mercado cambiario de divisas y la devaluación sostenida de la moneda nacional. En medio de todo esto, cientos de miles de venezolanos abandonaron su país en los últimos años y emigraron hacia otras naciones, tanto latinoamericanas como europeas y norteamericanas, con el objetivo de conseguir nuevos horizontes. Entonces, la crisis venezolana comenzó a tener impacto mundial. Venezuela según el mundo. El ojo de distintos gobiernos y organizaciones internacionales está puesto en Venezuela desde hace tiempo. Así como hemos mencionado que Hugo Chávez supo fortalecer relaciones con mandatarios de la región, especialmente en sus primeros años de gobierno, muchas de las políticas que aplicaron tanto él como Nicolás Maduro, generaron también críticas, rechazos y denuncias. Una de las más recientes, en agosto de 2023, vino por parte del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El actual coordinador del Consejo Político Internacional de la precandidata presidencial, María Corina Machado, había denunciado que el gobierno de Maduro, al que calificó como régimen dictatorial, prohibía la participación electoral de la líder opositora. Este tipo de denuncia lejos está de ser la primera. En 2022, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ONU, investigó la detención de 58 líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, miembros de partidos de oposición y otras personas que expresaron críticas contra el gobierno. Ya desde la época de Chávez existían denuncias en este sentido. Desde encarcelamientos hasta violación a la libertad de expresión fueron una constante en las investigaciones de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto que Human Rights Watch puso el ojo sobre la concentración y abuso de poder de los mandatarios. Pero el efecto más directo e inmediato a nivel mundial que tuvo la crisis económica de Venezuela en los últimos años fue la enorme oleada de migrantes. Uno de los países que más gente proveniente de ese país recibió fue, por supuesto, Colombia, su vecina más cercana. La primera oleada migratoria ocurrió hace más de 20 años, cuando 20.000 trabajadores fueron expulsados de la petrolera PDVSA y cruzaron la frontera. Pero eso no sería nada en comparación a lo que ocurrió varios años después. A partir de los elementos que ya hemos mencionado, como la hiperinflación, el derrumbe en el poder adquisitivo y la persecución ideológica en algunos casos, cientos de miles de venezolanos pidieron asilo en otros países, dando paso a una clara crisis migratoria. Para darnos una idea de las cifras que alcanza este fenómeno, en mayo de 2021 había una cantidad aproximada de 7 millones de migrantes venezolanos en el mundo. Esto representa un aumento de 1.468.24% frente al 2010 e implica que los migrantes representan cerca del 22% de la población total nacida en Venezuela. Todos los organismos que estudian estas oleadas migratorias coinciden en que los números se dispararon a partir de la transición del poder entre Chávez y Maduro. Desde Colombia se dispusieron distintos programas de protección para los recién llegados con el objetivo de visibilizar y mantener controlado el ingreso constante de personas. Si quieren conocer más en detalle las características de la inmigración en Colombia a lo largo de la historia,
Los invito a ver el video en el que hablo específicamente de este fenómeno y del caso venezolano. Dejaré el link en la caja de descripción. El año 2024 presenta un panorama con ribetes inciertos para la realidad del país. No se trata de un año como cualquier otro, ya que habrá elecciones y se abren nuevos escenarios posibles. Los índices de popularidad de Maduro han ido en declive y la oposición considera que tiene la oportunidad de obtener un triunfo. A la vez, desde el oficialismo, barajan otros posibles nombres para hacerle frente al desafío en las urnas. En medio de todo esto, la antigua disputa territorial en el Esequibo agudiza el conflicto entre Guyana y Venezuela. Movilización de tropas, denuncias cruzadas entre Maduro y el gobierno británico reavivan una tensión que solo agrega inquietud a un año que se perfila complejo. ¿Estamos frente a los últimos meses de un sistema de gobierno que perduró por más de 2 décadas? El llamado giro a la derecha en los gobiernos de distintos países de la región y el mundo ¿alcanzará también a Venezuela? ¿Se puede hablar del fin del populismo? ¿Cómo seguirá la vida para los venezolanos que están dentro y fuera de su territorio? Solo queda esperar y estar atentos a la historia que se nos presenta por delante. De manera muy especial, Lupita y yo les queremos agradecer por haber llegado hasta el final de este video y enterarse de todo lo que ha ocurrido en la historia reciente en el vecino país de Venezuela. A ustedes gracias. Ya saben que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, en TikTok como @lachilito1. Y pueden dejarme en la caja de comentarios de este video sus sugerencias o información para complementarlo. Nos vemos en uno próximo. Saludos de Lupe, los queremos mucho. Feliz semana y hasta pronto. Bye bye. Y chao. Saluda, despida.